Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy iba llegando del gimnasio, me está sirviendo mucho el gimnasio para empezar a hacer conciencia y quise compartirles este video sobre el miedo. Hay muchos de ustedes que me mandan mensaje a mi Instagram, lo cual se los agradezco, que es @yo soy César Álvarez. Y me dicen, es que César, yo tengo mucho miedo de que vuelva a suceder esto, de que me vuelvan a engañar, de que me vuelvan a mentir, de que me vuelva a suceder estas malas experiencias en la sexualidad. Y yo siempre les digo, utiliza el miedo a tu favor. Y yo estuve haciendo esta conciencia del César, del yo pasado. Y yo reconozco que fui un hombre con mucho miedo. Siempre el miedo a mí me paralizaba, me impedía moverme. Recordemos que hay tres formas de afrontar o de solucionar algún conflicto. Número uno es accionando, o sea, confrontando esa situación. Número dos es quedándote estático, no hacer nada. Y número tres, huyendo. Yo lo que hacía era meramente quedarme estático, no accionar, no hacer nada. Y el día de hoy estuve reflexionando, dije, ahora yo utilizo el miedo como algo que me guía, como esta guía para saber si lo que voy a hacer es correcto o no. Les voy a poner varios ejemplos que espero que les ayude también a ustedes. Por ejemplo, yo, el César del pasado, mentía mucho. Yo tenía miedo de que me cacharan en mis mentiras. Entonces yo estaba utilizando ese miedo a mi favor. Recordemos que puede ser ese miedo positivo o negativo. Si yo tenía miedo a que me cacharan las mentiras, entonces era un miedo negativo. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba haciendo me iba a traer una respuesta o un resultado negativo. ¿Por qué? Porque si me cachan que estoy mintiendo, entonces me voy a meter en problemas. Eso es utilizar el miedo en lo negativo. Por ejemplo, si tú dices, es que sabes que César, tengo miedo a invertir en ese negocio porque no sé qué va a pasar. Pero si utilizas ese miedo en lo positivo, vas a decir, bueno, no sé qué va a pasar, pero voy a aprender, voy a emprender, voy a ganar más dinero de lo que estoy ganando ahorita, voy a ayudar a mucha gente o voy a hacer lo que me gusta. Entonces, utilizas ese miedo a lo positivo. Ese César del pasado, por ejemplo, tenía miedo cuando era infiel que lo cacharan en una infidelidad. Por eso yo tenía miedo a mostrar mi celular, a mostrar mis conversaciones, a mostrar y ver quién me seguía o quién me mandaba mensajes. Entonces eso es un miedo negativo. ¿Por qué? Porque si eso que yo tenía miedo que sucedía, me iba a meter en un problema. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Dejar de hacerlo, dejar de tener conversaciones o ser infiel, dejar de estar hablándome con personas que sé que me pueden involucrar o meter en algún problema. Si tú, por ejemplo, dices, yo estoy saliendo con una persona casada y tengo miedo a que nos descubran, entonces ese miedo negativo te va a traer pensamientos de culpa, de es que tengo miedo, pero a la vez disfruto estar con esta persona, me gusta, pero si es más ese miedo, esa culpa, es importante dejar de hacer eso. ¿Por qué? Porque tu paz mental va a ser ahora tu prioridad. Dejar ese miedo es estar en paz. Decir, ok, yo reconozco que estoy siendo infiel y eso me genera miedo porque si se entera mi esposa o mi novia me voy a meter en problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? Dejar de ser infiel. ¿Cómo? Bloqueando a esas personas, dejando de seguir a esas personas, dejando de tener conversaciones con esas personas, terminando esa novia o amigovia con la cual está siendo infiel y decir, ahora yo decido ser ese hombre que yo elijo ser. Porque si no estamos nosotros decidiendo, estamos siendo esos niños irresponsables que estamos dejándonos guiar por nuestras emociones o por nuestros deseos sexuales simplemente. Y ni siquiera vivimos en paz, nos satisfacemos momentáneamente, nos sentimos, como decimos acá en México, ese Juan Camanello, ese superhombre que con todas las puede, pero realmente por dentro nos sentimos vacíos. Por eso quise compartirles este video,
para que utilicemos ese miedo hacia lo positivo. Por ejemplo, a mí antes, mi César del pasado, me daba miedo invertir en mí, porque yo creía que era una pérdida de tiempo, porque no me iba a funcionar. ¿Por qué? Porque ni siquiera confiaba en mí. Ahora veo una inversión, veo eh, la, la, el invertir en mí como eso, como una inversión. Ahora busco mentores, ahora me asesoro con personas y me reconozco en qué áreas yo estoy flaqueando, en qué áreas me hace falta reforzar. Por ejemplo, reconozco que en mi físico me hace falta empezar a trabajar. Ya tengo un mentor que me está ayudando con esa parte física. Sé que en esta parte mental, esta parte de negocios, me hace falta todavía como pulir ciertas cosas. Estoy por pagarle un mentor. Entonces ese miedo a invertir en mí o que iba a ser una pérdida de dinero, ahora lo veo desde lo positivo, decir, bueno, tengo miedo a perder este dinero, lo que sea, 100, 200, $1000, pero sé que eso me va a ayudar, me va a traer una enseñanza, no sé cuál sea, porque mi mente me está bloqueando a ver más allá de mi zona de confort. Simplemente si tengo mucho miedo y siempre me quedo estático, empieza a moverte, empieza a confrontar, a lo mejor de poco a poco. Sabes que a lo mejor no va a pagar el de $1000, pero lo va a pagar el de 50 o $100 para ver cómo funciona, para ver cómo me siento con esta persona, pero empieza a dar esos pasos, empieza a dar esa confianza. Mi yo del pasado, por ejemplo, siempre era egoísta, era siempre conmigo mismo y tenía miedo que mostrar este egoísmo. Ahora simplemente lo comparto. Entonces ese miedo, lejos de verlo en negativo, lo estoy viendo en positivo. Esto mismo aplícalo a ti. ¿Qué es lo que ahora te da miedo o sientes culpa o que te escondes para hacerlo? Por ejemplo, con la masturbación. Si te da miedo que te descubran que te masturbas, entonces estás haciendo un miedo negativo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo a escondidas. Puedes cambiarlo de una forma, de una masturbación consciente, o cambiar esa percepción que tienes de la sexualidad, que es malo o que es negativa. Si por ejemplo tienes miedo a que vuelvas a tener esta eyaculación precoz o eyacular rápido, entonces puedes empezar a reafirmarte a ti mismo, reconocerte que tú no eres esa persona ya que tienes eyaculación precoz. Evidentemente esto es un trabajo muy, muy profundo, pero empieza con eso. Empieza con todo esto, con tu entorno, en lo que te da miedo. Repito, si tú estás siendo infiel y te da miedo que tu esposa se dé cuenta, entonces la solución es cambiar ese miedo negativo de que si se da cuenta voy a meter en problemas a evito ese miedo, quitándolo, cambiándolo, confrontando esa situación, diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero tener más miedo a que me descubran, por ende, corto esta relación. ¿Sabes qué? Me da miedo dar la cara con mi amigo, mi amiga o familiar porque le debo dinero y tengo miedo a que me juzguen, a que me cobren. Entonces, ¿cómo confronto esa situación? ¿Sabes qué? Juanito, fulanita, primo, prima, vecina, vecino, quien seas, en este momento no cuento con el dinero, pero me comprometo yo a darte 100 pesos a la semana o 100 pesos diarios o 500 o 1000 o que tú puedas, pero comprométete a ti, confronta ese miedo y no lo veas como negativo, sino como algo positivo. Quítate en este momento todo el estrés posible de tu entorno. ¿Sabes qué? Debo mucho, entonces hablo al banco para verlo las tarjetas. ¿Sabes qué? Tengo miedo que me descubran porque estoy chateando con personas, entonces dejo de hacerlo, bloqueo a esas personas. ¿Sabes qué? Tengo miedo que mi pareja me vea el celular porque sigo a muchas personas o mujeres encueradas, entonces dejo de seguir a esas personas. Elimino y erradico el miedo en mí. Todo eso que nosotros hacemos simplemente es energía derrochada. Le damos tanto miedo, le damos tanta energía, perdón, al miedo, que muchas veces ese miedo ni siquiera sucede, pero le estamos dando más y más y más energía hasta que por fin sucede o nos hartamos o ponemos nosotros ese alto a decir, ¿sabes qué? Ya no más. ¿Qué fue lo que yo tuve que hacer? Yo te estaba cansado de mentir, entonces dije, ¿sabes qué? Dejo de mentirme a mí mismo y a los demás, soy honesto. Claro que me metía no en problemas, porque no eran problemas, sino que el decir la verdad
cuando eras mentiroso, cuando no eras honesto contigo, claro que te trae conflictos momentáneos porque es como toda esa popó, toda esa caca empieza a salir y dices, todo esto dije, claro que era mentira. Pero usas toda esa mierda como abono para florecer y para salir de ahí y empiezas a ser honesto contigo. Dejas de seguir esas personas o dejas de tener contacto con personas que se prestan para ser infieles al igual que tú, entonces empiezas a cambiar tu entorno. Antes no tenías control de tus gastos, por eso pedías dinero, ahora me hago responsable de mis gastos y por ende pago ese dinero que debo a los demás. Y eso me empieza a generar confianza, me empiezo a sentir un hombre de valor, me empiezo a sentir un hombre que se valora, que se respeta. Y eso, créeme, que no tiene precio. ¿Por qué? Porque vas a ir erradicando todos esos miedos, todas esas inseguridades, sobre todo, vas a dejar de lado todas esas culpas. Y eso, escúchame bien, vale más que cualquier cosa. Confronta esos miedos, apúntalos si es necesario. Yo fue lo que tuve que hacer. ¿Cuánto dinero debo? Debo a fulanita, fulanito, fulanito, empiezo a pagar. Tú puedes empezar pagándole al que le debes más, al que debes menos, tú decides. ¿Sabes qué? Me cuesta mucho dejar a mi pareja o novia, amigovia, porque tengo miedo a que mi esposo se entere. Hazlo. Confróntate a ti y saca a ese hombre que está dentro de ti. Saca a ese, en este caso de mí, a ese César valioso, que se valora, que se reconoce valioso como un hombre consciente y no un hombre que simplemente va dejándose guiar, como les decía, por los instintos sexuales, materiales, momentáneos que simplemente van llenando y se va haciendo una adicción cada vez más. Entonces empieza a hacer eso, empieza a observar tu entorno, qué es lo que te genera miedo. Sobre todo en tu celular, es que tengo fotos de mis amigobias, o tengo fotos, o todavía me hablo con mi ex, o todavía le debo a esta persona. Confronta esa situación, bloquea a la ex que ya no te ayuda, no te beneficia nada. Habla con esa pareja amigobia que dile, sabes que ya no quiero sentirme así, hazlo. Habla con esa persona que le debes, habla al banco, llega a un acuerdo, empieza a vivir en paz, que tu paz sea esa conciencia la que te guíe. Recuerda, si te da paz es porque ese camino debes seguir. Si tienes culpa o sientes miedo, es también igual tu conciencia diciendo por ahí no es. Entonces, si te sientes perdido, empieza a enfocarte en eso. Observa qué me causa en este momento miedo, qué me siento culpable y enfoca en eso, cómo lo puedo cambiar, cómo puedo solucionar esto. Y empieza a tomar decisiones, empieza a hacer estos cambios que te digo para que vivas mucho más tranquilo como hombre y tu energía deje de estar enfocado en este miedo negativo y se cambie hacia esta positividad, en confrontar estos miedos. El miedo no es bueno ni malo, simplemente nos está ahí para ayudarnos, está ahí para protegernos, pero muchas veces ese miedo te va a proteger tanto que te va a impedir avanzar, te va a impedir lograr eso que tú quieres. Entonces, toma como una guía tu miedo, a ver, me da miedo a invertir en esto, sí, pero ¿qué beneficio me va a traer? Me va a traer aprendizaje, me va a traer más dinero, me va a traer más cosas mejores a mi vida. Entonces, ese miedo me está advirtiendo de algo, que voy a salir de mi zona de confort, pero es hacia lo positivo. Pero este miedo que me descubran si voy al cine con mi amigovia o mi pareja o mi nalguita, como decimos en México, si me ve mi esposa, mis familiares, entonces es un miedo negativo que ocupo dejar de hacer. Eso es en lo que nos debemos basar. Que tu paz, tu conciencia sea tu guía y que el miedo hacia lo negativo o la culpa, que eso que te genera un estrés, sea también tu guía, pero para dejar de hacerlo. Espero que este video te ayude para que empieces a tomar esos cambios. Escríbeme aquí en los comentarios qué cambios vas a empezar a hacer. Escríbelo tú en un cuaderno y empieza a tomar decisiones y soluciones a eso. Si no sabes qué hacer o si no sabes qué decisiones tomar, mándame un mensaje a mi Instagram, @yo soy César Álvarez, y con gusto te ayudo. Si quieres ingresar a una de las salas también para que profundices más en esto, y con mucho gusto estamos para ayudarnos.
Que estés muy bien.